sobre la música, cómo fue su inicio y cómo ha evolucionado a través del tiempo hasta la actualidad. Bueno, antes de comenzar con este video, les pido por favor que se suscriban y activen la campanita de notificación para que puedan ver muchos videos más en este canal. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que son Facebook, Twitter, TikTok y Instagram. En la descripción de este video les dejaré los links para que vayan y me sigan. Bueno, comencemos con este video. La unión del hombre con la música siempre ha existido. La naturaleza, el agua, la lluvia, las piedras como percusión son los primeros sonidos utilizados hace 200.000 años. Aunque es imposible saber cuándo nace la primera canción o melodía. Hace 40.000 años ya existían flautas con varios agujeros, como las encontradas en unas excavaciones en Alemania. A partir de entonces ha acompañado al hombre y ha evolucionado a través de la historia. Quizás uno de los momentos más importantes se remota a la Europa medieval, donde recorrían los pueblos, cantando y transmitiendo la cultura de un lugar a otro. Pero ni siquiera es algo innato del hombre, ya que algunos animales son capaces de producir sonidos de forma organizada, que podrían llamarse también música. Es a partir de la música de la Edad Media cuando se empieza a emplear el sistema de notación musical, que evoluciona hasta la actualidad, con el concepto gregoriano utilizado con la liturgia de la Iglesia Católica Romana. En el Renacimiento se definieron los rasgos que conocemos hoy, aunque ha ido variando. Diccionario de la música mitológica, mágica y religión. En este diccionario sin precedentes, Ramón Andrés, poeta, ensayista y a la vez reputado estudioso de la música, nos acerca en el análisis de la naturaleza y los sonidos, así como la interpretación de los símbolos que ellos se contienen al nexo de la unión de la música, que establece entre los dioses y los hombres, que constituye el cabo de un detalle, muestra que la evolución del pensamiento humano. Mitologías como la griega, la hindú, la céltica o la escandinava permiten adentrarnos a grandes leyendas de la cultura indoeuropea, conocer a los héroes transformados en arquetipos de nuestra cultura, desvelar el contenido simbólico del universo, los árboles, las plantas alucinógenas y los animales que forman parte de un extraordinario escenario mágico que acogió a la primera historia del hombre y que se reconoce en la música. La historia de la música es el estudio de diferentes tradiciones en la música y su orden en el planeta, ya que toda cultura conocida hubo alguna forma de manifestación musical. La historia de la música abarca todas las sociedades y épocas, no se limita como habitualmente en algunos ámbitos académicos. A Occidente, sin embargo, a menudo se utiliza la expresión historia de la música para referir exclusivamente a la historia de la música europea y su evolución en el mundo occidental. La música de una determinada sociedad está estrechamente relacionada con otros aspectos de su cultura, como su organización económica, su desarrollo tecnológico y tradiciones, creencias religiosas, etc. En ese sentido más amplio, la música nace con el ser humano, ya que estaba presente, según algunos estudios, mucho antes de la migración de los primeros grupos que dejaron África, hace más de 50 años. Es, por tanto, manifestación de la cultura universal. La música en la prehistoria, 50 a.C. y 5000 a.C. Se ha demostrado que la intimidad relación entre la especie humana y la música, mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas con el concepto de lo sobrenatural, haciéndolo cumplir una función finalizada, supersticiosa, mágica o mística. Actualmente se ha relacionado con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. En el llamado arte prehistórico, danza y canto se funden como símbolos de la vida, mientras que la inquietud y el silencio se conforman como símbolos de la muerte.
El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a crear sonidos con objetos rudimentarios como fueron huesos, cañas, troncos, conchas, etc. Hay constancia de que hace 3000 a.C. en Sumeria ya contaba con instrumentos de percusión y cuerdas, liria y arpa. Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. En esta prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra, en las fiestas donde alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra, o en las fiestas donde alrededor del fuego se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en el ritmo y movimientos que imitan a los animales. Los primeros instrumentos fueron objetos utilizados o en el mismo cuerpo del hombre que poseían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en autófonos, membráfonos, cordófonos y aerófonos. La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo utilizaban y escalaban de 7 sonidos. Este pueblo contaba con un instrumentario rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa como instrumento de cuerdas y el oboe doble como instrumento del viento. En Mesopotamia, los músicos eran considerados personas de gran prestigio y acompañaban al monarca, no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias del palacio y en las guerras. El arpa es uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia. La expresión musical de Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental. Posteriormente aparece en Atenas y Diritirambo, cantados dirigidos a Dionisos, acompañados de danza y aulos, un instrumento parecido a la flauta. Surge asimismo dramas, tragedias y comedias de una manera combinada, pero sin perder la danza, la música y la poesía. Habitualmente se utiliza la música en grandes fiestas, pero antes la música era implementada principalmente para ritos cristianos y alabanzas que contenían los salmos. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y destinadas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. En los teatros romanos, anfiteatros, se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos fueron, entre otros, Plauto y Terencio. Desde los tiempos más antiguos, en China, la música era tenida en máxima consideración. Toda la dinastía le dedicaban un apartado especial. Aún hoy la música china está implementada de la tradición secular, legendaria y misteriosa, de una de las filosofías más antiguas del mundo. En el siglo VI a.C., los teóricos chinos trataron de archivar las quintas para alcanzar la octava, es decir, intentaron el temperamento igual, pero solo en el año 1596, el príncipe Taiyun propone afinar los tubos según el principio equivalente al temperamento igual. La música de la Edad Media, 476 a 1450. Los orígenes de la música medieval se confunden con los últimos desarrollos de la música del periodo tardío romano. La evolución de las formas musicales apegadas al culto se resolvió a finales del siglo VI, el llamado canto gregoriano. La música monódica profana comenzó con los llamados canciones del Goliardo,
y alcanzó su máxima expresión con la música de los Menestrelli. Constantino otorgó la libertad de culto a los cristianos en Roma con el Edicto de Milán hace el año 325 después de Cristo. Este nuevo espíritu de libertad impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio del cántico. El canto alterno es aquel que desarrolla entre dos coros, uno de los cuales canta una estrofa y el otro le responde. Música del Renacimiento, 1450 a 1600. Es una región flamenca de los Países Bajos, donde por su desarrollo económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos flandeses pronto se distinguieron por la técnica de contrapunto excelsa y una inspiración casi dividida. En poco tiempo a esto se ha reflejado una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos y casi los centros musicales de Europa. Música clásica, 1600 a 1750. La música barroca es el periodo musical que domina a Europa durante todo el siglo XVII, a primera mitad del siguiente, siendo reemplazada por el clasicismo hacia 1750 a 1760. Se considera que nació en Italia y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el Barroco tardío. Es uno de los periodos más ricos, fértiles y creativos y revolucionarios de la historia de la música. Clasicismo, 1750 a 1800. Es el estilo caracterizado por la transmisión de la música barroca hacia una música equilibrada entre la estructura y melodía. Ocupaba la segunda mitad del siglo XVIII. Romanticismo, 1800 a 1860. El lied es la forma vocal menor de romanticismo, más destacada y consciente de la interpretación de un poema realizada por un cantante y piano. La estructura general es A-B-A, donde la primera y última estrofa tienen la misma melodía. El principal compositor de el lied es Schubert, cuyos temas esenciales eran la muerte, el amor y la naturaleza. Impresionismo, 1860 a 1910. El impresionismo musical es un movimiento musical surgido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo musical francesa, con la necesidad de compositores de probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza tímbrica. En el impresionismo musical se da mucha importancia a los timbres, con los que se consigue diferentes efectos. Música moderna y contemporánea. En el siglo XX estuvo marcado por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos en la historia de la música occidental y marcaron el avance posterior que seguirá la música hasta llegar a nuestros días. Historia de la ópera. La ópera tiene una duración relativamente corta dentro del contexto de la historia de la música en general. Apareció en 1597, fecha en que se creó la ópera. Uno de los mejores compositores del siglo fueron Igor Stravinsky, George Gershwin, Duke Ellington, Dmitri Shostakovich, John Cady, Benjamin Britten, Leonard Bernstein. 1900 a 1910. En la primera década del siglo XX, hace más de 100 años, el consumo musical no estaba al alcance de toda la población. La música se escuchaba en directo y casi no había medios para escuchar música en casa. La música popular consistía en óperas y sinfonías en grandes ciudades del mundo. 1920 a 1930, en la década conocida históricamente como los felices años 20. La música de Charleston triunfó por todo el mundo, nació en Estados Unidos, pero pronto llegó a Europa. El jazz continúa siendo la música más escuchada del momento. Duke Ellington y Louis Armstrong se conocieron y comenzaron a tocar juntos en la King of Lovers Release Band. Más tarde serían mundialmente famosos por separado. En la década de los 30, los artistas más escuchados eran The Shortest, la Sonora Mantanera, los hermanos Parras,
Robert Johnson, Louis Armstrong. En 1940 se escuchaba una música especial gracias a un aparato llamado fonógrafo, que la función hacía que era repetir las grabaciones de la música hecha en esta época. En 1950 los artistas más escuchados eran Elvis Presley, Chuck Berry, Frank Sinatra, John Cash, Ella Fitzgerald y Nat King Cole. En 1960 los artistas más escuchados eran los Beatles, los Doors, los Rolling Stones, los Animals, Queen, Nancy Sinatra. En 1970 los artistas más escuchados eran los Led Zeppelin, Ramones, Aris Money, ABBA Band, Pink Floyd, Bee Gees, David Bowie y Queen. En 1980 los artistas más escuchados fueron The Doors, Los Smith, Michael Jackson, John D. Wilson, Madonna, Aaron Smith, Scorpion y Kids. En 1990 los artistas más escuchados fueron Nirvana, Go Go Dolls, Black Boy, Spencer, Green Day, Christina Aguilera, Britney Spears y NSYNC. Los artistas de la década del 2000 más escuchados fueron Eminem, Beyoncé, Alice Keys, Nelly, Florida, Drake, Rihanna, Justin Bieber y Kanye West. Los artistas más escuchados de la década del 2010 hasta la actualidad son Bruno Mars, Beyoncé, Post Malone, Selena Gomez, Camila Cabello, Taylor Swift, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Ariana Grande, Billie Eilish, J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee, Maluma, Dua Lipa, Halsey, Maroon 5 y BTS. La música siempre será parte de nuestra vida cotidiana. Nos hará olvidar malos momentos, nos recordarán buenos momentos, en ocasiones nos sanarán, nos harán vivir buenos momentos con las personas que amamos. La música será nuestra medicina para nuestras almas, dependiendo de las letras de sus canciones. Si te gustó este video, deja tu like y comenta y qué te pareció este video sobre cómo ha evolucionado la música a través del tiempo hasta la actualidad. Bueno, no olvides compartirlo con todos tus amigos, familiares, perritos o gatitos. Bueno, yo soy la Patrona y lo espero para mi próximo video. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Not because they want to do it, just because they heard it pays, and who the fuck wants to be